Buenos días, chicos y chicas. Mi nombre es Michelle Rueda. Yo soy el docente de Ciencias Sociales para los cursos de cuarto y quinto. Y estos videos se van a realizar para las personas que no tienen conectividad o para las personas que tienen una conectividad intermitente. La intención es que una vez a la semana yo pueda enviarles un pequeño resumen de lo que estuvimos abordando en las sesiones sincrónicas para que así pues los chicos no se queden atrasados y puedan estar viendo el contenido que nosotros estamos abordando en el aula. También pues para que puedan de una u otra forma tener las herramientas y que puedan desarrollar de forma autónoma sus guías de trabajo que se entregarán desde el día 15 de febrero. La semana pasada nosotros realizamos una evaluación diagnóstica con el curso y se identificaron algunos de los temas que los chicos y las chicas tenían como más dificultades al momento de abordar. Entonces, hoy vamos a abordar dos temáticas que estuvimos trabajando durante esta semana de una forma muy resumida para que los chicos no se pierdan de esta información y que puedan tener sus refuerzos con base a esa evaluación diagnóstica. ¿Listo? En un primer momento vamos a tener nuestra primera temática que hacía énfasis en diferenciar los movimientos sísmicos frente a lo que son los terremotos y frente a lo que son los maremotos. Entonces, aquí vamos a mirar el proceso de la conformación de estos movimientos y cuál es su diferencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si estamos hablando de motos, significa que hay un movimiento. Entonces, tanto el terremoto o el maremoto implica un movimiento. Lo que lo vamos a diferenciar es nuestra palabra inicial. Entonces, cuando hablamos de terremotos, vamos a hacer referencia a que hay un movimiento en la Tierra. Entonces, este va a estar enfocado en la Tierra. Mientras que el segundo va a ser un movimiento que se va a generar en el agua o, bueno, en este caso en el mar. Entonces, esa es la diferencia sencilla. El movimiento se genera en la tierra o se va a generar en el mar. Pero la forma en cómo se produce estos movimientos va a ser la misma, ya sea en la tierra o sea en el mar. Y lo que nosotros vamos a encontrar va a ser un choque o un encuentro de placas. Vamos a llamar las placas continentales. Entonces, en esta parte vamos a encontrar un choque de alguna placa continental junto con otra placa continental. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Estas placas todo el tiempo se están moviendo, están debajo de la tierra. En el caso del mar, pues también van a estar debajo de la tierra porque a la profundidad del mar, pues también vamos a encontrar tierra. Estas placas todo el tiempo se estarán moviendo, van a estar chocando. Entonces, una placa u otra va a estar intentando expandirse. Entonces, en este caso, esta placa continental lo que hace es presión o lo que hace es fuerza hacia allá para expandirse. Pero como al lado va a encontrar otra placa continental, pues esa placa va a resistir ese choque y lo que va a hacer es devolver la fuerza y devolver ese choque. ¿Listo? Es como hacer presión entre dos objetos que empiezan a hacer presión. ¿Listo? Hacia un lado o hacia el otro. Entonces, cuando se genera este choque o este encuentro de placas, vamos a ver que en la zona donde se produce la fricción es donde se va a generar un movimiento. Como he estado mencionando, las placas siempre se están moviendo de un lado hacia el otro. Son unos movimientos muy suaves que nosotros no sentimos de la misma forma en que son tan suaves. El problema está en cuando se hace una ruptura y se hace un movimiento brusco entre estas dos placas que logran generar un movimiento.
En el lugar donde se genera ese movimiento es donde vamos a encontrar que se construye un proceso sísmico. Entonces, si por ejemplo en este caso vamos a ver que aquí en la mitad se chocaron estas dos placas de una manera mucho más fuerte, aquí es donde se va a producir ese movimiento. Y entre más arriba estamos, más fuerte vamos a sentir ese movimiento. Por eso, en las ciudades que tienen una buena altura, como lo es el caso de Bogotá, cuando se generan movimientos sísmicos, se van a sentir con una mayor fuerza que en otras partes del país. Entonces, aquí digamos, si tenemos nuestra ciudad de Bogotá, vamos a ver que se tendrá ese movimiento sísmico. ¿Listo? Va a haber una transformación dependiendo de la fuerza. Si entre estas dos placas se genera un movimiento o un choque eh, con una intensidad muy leve, pues el movimiento que se generará hacia arriba va a ser muy suave. Por eso es que en estos movimientos, nosotros los llamamos, estos movimientos suaves, nosotros los llamamos como temblores, porque nosotros sentimos cierto movimiento, pero no va a causar ningún tipo de daño. En el caso de los movimientos fuertes, sí pueden llegar a generar daño y ya no los vamos a denominar como temblores, sino los vamos a denominar como terremotos. O si estamos en el mar, como maremotos. Recordemos que este mismo proceso se genera de la misma manera, sea en el agua o sea en la tierra, pero el nombre solamente va a variar para identificar en dónde fue que se produjo. Esto por un lado. Por el otro, vamos a ver que cuando se producen estos movimientos en el mar y se construyen los maremotos, lo que va a diferenciar el impacto o el daño en la vida de los seres humanos especialmente va a ser si este maremoto se produce cerca a zonas de costa, a ciudades costeras o a islas, o se produce lejos de ellas. Cuando se producen cerca, pueden generar unos grandes daños porque es como si nosotros tomáramos un vasito de agua. Entonces, digamos que tenemos un vasito de agua y lo empezamos a mover. El agua se empieza a regar hacia los lados. En el caso del mar, pues el mar no se va a regar, pero se va a aumentar las olas y el nivel del mar en ese momento. Entonces, cuando estamos en una isla o en una ciudad costera y se producen esos maremotos, perdón, el aumento del nivel del mar y de la fuerza en las que son arrastradas las olas pueden ser muy peligrosas para los seres humanos que habitan ahí y también para los animales porque son arrastrados desde el mar y ahí quedan en las playas. Mientras que cuando se producen maremotos, pero se producen lejos de cualquier isla o de cualquier ciudad costera, pues los daños tanto para las especies marinas como para los seres humanos, pues van a ser mucho menores. ¿Listo? Entonces, de una forma muy resumida, observamos la construcción del movimiento. Siempre tener acá presente que todo movimiento sísmico, sea en la tierra o sea en el mar, se va a producir a partir de ese choque de placas que se va a generar de una manera divergente. ¿Listo? Este sería nuestro primer tema de repaso de grado cuarto en la semana del 1 al 5 de febrero. Listo. Nuestro segundo tema. Nosotros frente a la geografía a veces tenemos algunos tipos de dificultades por la forma en cómo las estamos escuchando en la cotidianidad. Pero acá es importante que hagamos una diferencia. Cuando hablamos de relieves y cuando hablamos de paisajes, generalmente nos mencionan o nos muestran las imágenes como si fueran lo mismo.
pero vamos a encontrar una diferencia importante. Entonces, en el caso de los relieves, solamente vamos a hablar de relieves cuando son estructuras de la Tierra. ¿Listo? Estructuras de la Tierra que nosotros no podemos modificar o que difícilmente podemos modificar. Un ejemplo de eso sería una montaña. Nosotros como seres humanos a veces intervenimos las montañas, pero nosotros no podemos crear montañas. Nosotros con mucha dificultad podemos llegar a quitar una montaña de algún lugar. ¿Listo? Entonces, esto hace referencia a un relieve, porque son esas estructuras de la Tierra que, que digamos, como seres humanos no podríamos alterar o no podríamos hacerlo con facilidad. Otro tipo de relieves que podríamos encontrar podría ser una isla. ¿Listo? Hay algunos que hablan de islas artificiales que se están empezando como a generar, pero con las mismas características y las mismas condiciones no ha podido hacerlo el ser humano. Entonces, ni los seres humanos tenemos la capacidad de destruir todavía una isla, ni vamos a construir una de ellas. ¿Listo? Entonces, digamos que esto nos permite poder empezar a identificar qué es relieve y qué es paisaje de una manera mucho más sencilla, porque estas son estructuras que han llevado para su conformación millones de años. Otro de ello puede ser una llanura. Las llanuras son territorios planos. Por ejemplo, los que han podido ir a el departamento del Meta, la ciudad de Villavicencio, es un territorio que es plano. Ahí no van a salir montañas. Esto va a ser parte de nuestros relieves. Entonces, cuando hablamos de relieves, siempre vamos a hablar de este tipo de estructuras de la Tierra. En el caso de los paisajes, vamos a referirnos al tipo de vegetación que existe en un lugar y al tipo de condiciones. Vegetación, condiciones, si quieren ponemos condiciones de vida. Estos paisajes, a diferencia de los relieves, sí se pueden modificar. El ser humano puede alterarlos, sea para destruirlos o sea para ayudar a conservarlos. Un ejemplo de esos, si nosotros estamos en una selva o estamos en un bosque, pues la actividad humana fácilmente puede permitir que estos bosques se conserven o generar, por el contrario, que estos bosques desaparezcan. Lo mismo con los humedales. Entonces acá en Bogotá que tenemos varios humedales. Los humedales también van a ser parte de estos paisajes. En ciencias naturales pues lo van a hacer una referencia a ellos como ecosistemas. Pero digamos que para hacer la diferenciación de ese concepto lo vamos a abordar desde el concepto de paisajes. Entonces, estos humedales, estos bosques, que son formaciones de vida y que tienen unas características especiales, los seres humanos vamos a poder interferir en ellos, sea para lo positivo o sea para lo negativo. De esta forma, nosotros diferenciamos lo que va a ser un relieve como estructura o un paisaje como tipo de conformación de vida, sea vegetal, donde hay concentración de agua y de otro tipo de formaciones de vida. Hay momentos en que vamos a encontrar un paisaje en un relieve. Por ejemplo, si nosotros vamos a una isla bastante grande que no esté muy habitada por seres humanos,
podemos encontrar que en esa isla encontremos un bosque. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra estructura que es el relieve, pero vamos a ver que vamos a encontrar también un paisaje. Entonces, vamos a tener las dos condiciones en un mismo lugar. Igualmente, en otras partes del país podemos encontrar una llanura como estructura de tierra y forma de relieve, y en esas llanuras podremos encontrar algunos humedales. ¿Listo? Entonces, es importante que empecemos a hacer la distinción entre estos dos conceptos al momento de abordar aspectos geográficos. ¿Listo? Este sería el segundo tema que nosotros estuvimos desarrollando durante la clase de ciencias sociales de esta semana. Listo, mis chicos, entonces, bueno, fue unas versiones bastante resumidas de lo que estuvimos abordando en clase. Igual si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir al interno. Yo voy a estar enviando estos videos a través de los grupos de WhatsApp y les puedo pues colaborar para profundizar en cualquiera de las temáticas que tengan duda o frente a los temas generales que estemos abordando desde las guías del área de ciencias sociales. Hasta luego.